Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Realmente es intrascendental lo anterior, toda vez que, toda vez que eso dependerá de a qué hora ve usted la tercera sesión de Drunk Compliance, de esta comuna hippie jurídica que es Asimetrix. El día de hoy me acompañan, como es costumbre, el DJ Rogelio Ibarra, el amargado Gerardo Mandujano y la senadora Aglaé Ordóñez. El Con día de hoy, ese, la pues no senadora podemos con iniciar ese. si no es con un homenaje a Eddie Van Halen. DJ, dale con Tokio. Y levantemos nuestros. Canta, Gerardo. Yo creo que a Gerardo no le cayó muy en gracia esto, pero bueno. Vamos, Es que Gerardo, di lo tuyo. es una pena que piensen que Eddie Van Halen y Van Halen nada más es Jump. O sea, esa es la peor canción de Van Halen, el peor álbum de Van Halen. Hubiera preferido que pusieran Eruption, ¿sí? O el cover que hicieron de Pretty Woman, por ejemplo. Hubiera sido mucho mejor para de verdad honrar al virtuoso Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, todo el mundo dice, ¿era el guitarrista de Van Halen? No, Eddie Van Halen fue el guitarrista. Así de sencillo. Ya, con eso lo digo todo. ¿Está bien? Moraleja, busquen más de Van Así es. Halen, no se queden con Jump. Bueno. Así, sobre todo. Esto es muy parecido a creer que el pozole es el de casa de Toño. O sea, vayan más allá. Es que no, es que, mira, los que dicen que es un buen pozole es porque no saben tragar, de veras. Gracias. O sea, Gracias. sobrevalorado, ya. Aplausos. Teníamos que Amigo Max, decirlo. espero que estés escuchando esto. Sé que estás viéndonos. He ahí la opinión de una experta. Ya después nos van a llegar amenazas de muerte por nuestros horribles Claro, en gustos, pero Iztapalapa el bueno. pozole lo hacen con carne humana. Deberíamos mejor Agarra más sabor. hablar bien de ellos, a ver si llega algún patrocinio o algo por el estilo, o sea, ¿no? Ay, Mandujano, luego ¿No? de influencer a pedir patrocinios. ¿No te he Pero enseñado es nada? que es lo que uno aprende en las redes sociales. Bueno, eso sí, ahí el hambre está muy dura, eso es cierto. Y efectivamente, Si a así alguien le es. interesa, podemos poner aquí publicidad, nos prestamos al tema. No tenemos empacho. Si es alcohol mejor. Si es alcohol mejor, podemos promocionar chupe. Bueno, hablando de chupe. Voy a bajar mi botella porque no vaya a ser que sí digan. Yo sigo con el agua bendita, by the way, que me regaló una alumna. Yo sigo con una recomendación de el gran magistrado Bonilla López, un whisky mexicano de maíz cacahuacintle, Lavasolo. Pruébenlo. Lo voy a probar. Pues yo traigo mi chela en mi vaso de concierto, porque es lo que más extraño ahorita, festivales y Sí, conciertos. se ve. Entonces aquí está, ¿sí? Que quede claro. Aglaé, hoy no estás bebiendo, he sido informado. Hoy no estoy tomando porque tuve problemas con el modem, entonces estuve peleándome con Total Play y luego... Con mayor razón, ¿no? Claro, una empresa de Ricardo Salinas, claro. Pero pues es que, ¿qué les digo? Iba a la tienda o me conectaba, o sea, no se puede tener todo en la vida. ¿Cómo? ¿No tienes cervezas en tu refri? No, porque todavía no soy lo suficientemente mayor. Siempre que compro se acaban. O sea, la verdad de las cosas es que está medicada, no puede tomar alcohol con el medicamento. O sea, oigan, no quiere, ¿habrá manera de pensar? Y luego no quiere que le cargue la mano el mandujano. Luego está chingando la madre. Ay, eres bien troll. Va, ya se armó. Yo nunca he dicho eso. Eso lo dice el Roger. Eso de troll son palabras del Roger. Me avisan, Cuando quieran me avisan, Perdón. Ya. Porque ya estamos en vivo y seguimos aquí baboseando. Ya. Básicamente. Damas y caballeros, como es costumbre en el Drunk Compliance, no fuimos capaces de cumplir la palabra y de traer el tema que prometimos en la sesión pasada. That's my thing. Pero bueno, hoy traemos un tema y uno tentativo por ahí. El primero es ¿qué hubo? Pandemia, tratamiento adecuado, inadecuado, fallas jurídicas, fallas éticas y una cabeza, un rostro, un nombre atrás de todo esto. López-Gatell. He leído en numerosas opiniones
en medios, he escuchado en redes sociales, la posibilidad de que López-Gatell, llegado en su momento, llegado ese día, no mañana, no pasado mañana, llegue a enfrentar una acusación penal por un manejo indebido de la pandemia, la negación de datos, la negación de información o la información confusa. Siempre hemos dicho aquí en casa, siempre hemos dicho, y digo aquí en casa porque estoy en mi casa, que es mía y de ustedes, he escuchado que nunca supimos realmente bien a bien de qué iba esta crisis, ¿no? Y pensamos al inicio, no te preocupes, en Semana Santa ya estamos ya vamos a estar fuera. Bueno, estamos a nada de llegar otra vez estamos a nada, perdón, de llegar a fin de año prácticamente. Y nunca supimos qué hacer. Entonces, todos los muertos que ha habido, el manejo indebido de las cifras, no dudo que alguien por ahí vaya a aventarse la puntada de denunciarlo ante la Corte Penal Internacional, como lo hicieron con Calderón y no sé si con Peña Bebé. Pero, ¿qué opinan ustedes? Y les advierto, nuevo formato, tenemos 2 minutos. Y para que la audiencia lo vea, vea que es en serio. Ok. ¿Estamos de acuerdo entonces? Oye, ¿y si pasan los 2 minutos y nomás no la armamos, qué? Beben. Shot. No, bueno. Pero la senadora no tiene alcohol, así que yo creo que lo vamos a implementar eso para la próxima. No tiene alcohol. Sí, porque si no, no se vale. Bueno, Okay, jalo. Así las cosas. Rogelio, ¿qué hubo? ¿Cómo ves? Yo aquí me gustaría abrir con unas ideas generales, ¿no? En la parte de responsabilidad penal. Hay que partir del principio literal de la causalidad y la responsabilidad por el hecho que haga López-Gatell, es decir, lo que se le está atribuyendo, ¿realmente tienes una acción y además una consecuencia? O sea, lo que estamos viendo con el número de funciones, con ser el primer lugar mundial como país con personal médico que ha fallecido, ¿es eso consecuencia de las acciones de López-Gatell o de lo que estaba obligado a hacer conforme a la ley o no? Porque eso es lo que nos va a definir el alcance de su propia responsabilidad penal, ¿no? Ahí ha evolucionado mucho el derecho y hay algo que yo creo que nos va a gustar a los 4 asimétricos que estamos aquí presentes, porque es la idea de que vas a ser responsable siempre y cuando hayas creado un riesgo que no está permitido o hayas incrementado el riesgo más allá de lo que verdaderamente esté permitido. Sobre estas bases, pues tenemos que partir de si la actuación del subsecretario pasó por una diligencia debida, si él estaba plenamente consciente de lo que se estaba haciendo y sobre si hay una previsibilidad de las condiciones objetivas vigentes. En esto de la previsibilidad entran los modelos, el modelo Centinela, el modelo de considerar cuántos datos de infectados hay y sobre cuál es la expectativa que van a desarrollar. Por un lado, ahí me gustaría parar esa parte. Por otro lado, en el minuto que me queda, en la parte de la Corte Penal Internacional, primero, a Enrique Peña Nieto sí lo demandaron ante la Corte Penal Internacional. Fue el Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, los que están acapando en el Zócalo. Segundo, se necesita hablar sobre qué se acusa ante la Corte Penal Internacional. No hay crimen de guerra, no hay genocidio, estaríamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y para hablar de crímenes de lesa humanidad se tienen que cumplir con ciertos principios que discutiremos más adelante. Gracias. Salud. Pero te quedaron 14 segundos. Como Anaya, párenle y me los añaden al siguiente. Muy bien. Entonces, de entrada, tú dices, no hay un delito de lesa humanidad. Más bien tendríamos que considerar cuáles son las condiciones para que proceda una demanda por lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Denuncia. Sí, perdón, una denuncia. Si nosotros leemos... Ay, Rogelio. Híjole, lo primero que estamos diciendo en Twitter... Eso es culpa de Gerardo. Y me vienes a decir demanda. La demanda penal. La demanda penal, se me quedó la idea. Pero bueno, a ver, si leemos el Estatuto de Roma, si leemos el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad se entiende el ataque sistemático, generalizado o sistemático contra la población civil
y con conocimiento de dicho ataque. Vamos a desmenuzarlo, ¿no? La parte generalizada, pues lo que se ha señalado la propia Corte Penal Internacional es que debe entenderse como masivo, frecuente, una acción a gran escala o de manera colectiva. En la parte sistemática ya empezamos a tener problemas, porque estamos hablando de la persecución o consecución de una acción o política de Estado. Tiene que estar instigada o dirigida por un gobierno o de una manera organizada. Y en esta es donde yo no encuentro los elementos como para poder decir y procedería que fuera responsable penalmente el Estado mexicano, porque recordamos que quien es responsable sería el Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional, no el subsecretario, es una cuestión de responsabilidad penal internacional. Sí sería responsable México por crímenes de lesa humanidad. Sinceramente, no me cuadra, me es muy difícil, ¿no? Voy a explicarlo, Rogelio, muchas gracias. Qué bueno que viniste. Lo voy a explicar mucho más sencillo que tú. Es una pendejada igual que el haber denunciado a Calderón en la Corte Penal Internacional. Yes. Así es. Mira, Cuauhtémoc. Es una señal generalmente aceptada. Bueno, a ver. No fue la roqueseñal cuando aumentaron el IVA, casi la hace así, hombre. A ver, bueno, vas. Yo considero que es más factible que se le puedan fijar una responsabilidad administrativa que consecuencias penales. Veo un poco muy cuesta arriba que se puedan integrar los elementos de cualquier tipo penal. Mucha gente habla en redes sociales de que lo vamos a acusar por homicidio. No, pues no. Bueno, pero en redes sociales di que caminan a dos patas, ¿no? A ver, sí, pero hay que hacer referencia a que esto empezó a tener fuerza a partir de la justa indignación que hay en contra de la forma en que ha manejado. Qué bueno que utilizas la palabra justa, ¿eh? Sí, claro. Hay una indignación total. Y ni cómo mearle, ¿eh? Bueno, síguele, por favor. Y justificada. Pero creo que va a ser muy complicado poder acreditar los elementos del tipo penal de homicidio o de cualquier otro que tenga que ver con esto o con lo que acaba de decir Rogelio. Yo considero que sí sería más factible que se le finque una responsabilidad administrativa y se le suspenda el ejercicio de algún encargo público hasta por 10 años, se le imponga una sanción administrativa, lo que sucede cuando un funcionario público no cumple debidamente con su función como tal. Eso lo veo más variable, más posible, con mayor confianza que se pueda hacer. Lo penal lo veo muy complicado, muy cuesta arriba. ¿Sí? Oye, a ver, Gerardo. Yo tengo ahí un comentario. A ver. Gerardo abrió ya un poquito el paraguas para meter responsabilidad administrativa. A mí me gustaría ampliar hacia otro tema, hacia el debate, que sería la responsabilidad patrimonial del Estado. Ok. Ahí estamos hablando de gente que tal vez no tenía el deber jurídico de soportar, y tal vez estemos en presencia de una actuación irregular del Estado en el sentido de la provisión de un servicio público, la provisión de bienes públicos tratándose de medicamento para la población, y quizá esto nos pueda abrir un poquito la puerta para reflexionar sobre lo que pasó en Tlahuelilpan, en Hidalgo, cuando... Tlahuelilpan, en Hidalgo. Cuando pasó lo de la fuga del ducto. Es correcto, ¿no? Porque creo que la actuación que ha tenido el gobierno en este sexenio da pie a que podamos pensar en una responsabilidad objetiva y directa por parte del Estado, no tanto de una subjetiva y personal del funcionario. Pero pues, me gustaría platicarlo con ustedes, ¿no? Bueno, es que lo que tú acabas de comentar va a derivar precisamente de que se integre, que se abra, ¿sí?, las sanciones administrativas, de que se le sancione, se le revise, se le supervise en el ejercicio de su función como su secretario, para aplicar la ley correspondiente en materia administrativa, la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y a partir de ahí ya que se establezca esa responsabilidad de que sí fue responsable, que fue negligente y que sí le van a aplicar una sanción en ese ámbito, ahí entonces se abre para poder centrarnos en lo que tú acabas de señalar, ¿sí? A ver, la responsabilidad patrimonial del Estado. Esto antes de... O bueno, a ver, perdón. Aglae, mejor a ver. Aglae tiene
Cara de que no, ni madre. No, es que, o sea, sí Sí, suena exacto. todo muy bonito y todo, Yo difiero, ¿eh? pero, o sea, a mí me parece que por donde lo veamos no va a haber una consecuencia, ni para esta administración ni para López-Gatell. Digo, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, es cierto, es un procedimiento que se inicia por una persona que sufre un daño por parte de una actuación o una inacción del Estado, ¿no? Entonces, quien sufre ese daño, no tenía el deber jurídico de soportarlo. Sin embargo, a mí me parece que todo el problema va a ser en el nexo causal sobre la actuación o la inacción del Estado y ese daño. O sea, ¿cómo lo vamos a materializar? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Hay 1000 formas de que se zafen. Por ejemplo, si tú dices, oye, es que a lo mejor, en el caso de López-Gatell, a lo mejor muchas vidas se hubieran salvado si la gente hubiese usado cubrebocas. Va. Y dices, es que López-Gatell es responsable porque la gente no usó cubrebocas. Fácil te pueden decir, no hay estudios concluyentes que te digan que el cubrebocas salva vidas. Si te dicen, oye, es que ¿por qué no en vez de, trató de mitigar y seccionar a los contagiados? Te van a decir, porque mira, el Estado mexicano no tenía la capacidad económica para hacer las pruebas y además no existen evidencia científica suficiente que te digan que las pruebas son un medio contundente para evitar la propagación del virus. O sea, 1000 cosas, 1000 excusas, porque estamos frente a un fenómeno natural. Es un virus. Es un virus que existe por primera vez en el mundo. Entonces, tú como... Karma. Ya anda pedo, se me hace. El agua bendita está cabrona, ¿eh? Sí. O sea, hay 1000 formas de que te la barras, porque no hay estudios científicos concluyentes. No hay, ¿cómo vamos a comprobar digamos que esa acción o esa inacción con esa consecuencia? Si me dices, oye, es que quebré mi empresa, pues porque me cerraron durante 2 meses, pues sí, pero te van a decir, sí tenías en ese momento el deber jurídico de hacerlo, porque la causa era el bien común, el bien público. O sea, a mí me parece que ya estarlo personificando y haciéndolo individual va a ser en donde todos se la van a pelar. Obviamente lo de la corte es una mamada, no hay lesa humanidad, o sea, no hay crímenes de guerra, no hay nada. O sea, es una cuestión que no toca, igual que Tus 2 minutos, José. Ay, bueno, ya, perdón. Nos debes un shot. Bueno, Anótenlo. Licenciado, anote. A ver. Seguimos hablando de la clase, ¿verdad? Por supuesto que sí. A ver. Pues yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes. Ahí va para el otro lado. A ver, van un par de preguntas, 2 que 3 preguntas, para tenerlo claro. Estoy de acuerdo, a ver, con lo único con lo que estoy de acuerdo es que decir que lo van a demandar, por ejemplo, el pendejo de Frena. ¿Cómo es que se llama? Gilberto Lozano. Ese pendejo. ¿Puedo decir pendejo? Sí. Puedes decir lo que quieras. No es un insulto. No, no es. Es una condición natural. Es un adjetivo, nada más. Así es. Bueno, Aglaé está botaneando. Está bien. A ver, ahí les va. Yo opino lo siguiente. Con independencia de que estoy de acuerdo con lo que presentar una denuncia en su contra en la Corte Internacional sirve para nada. Es lo mismo que un change.org. Tal cual. Para efectos prácticos. Sin embargo, yo pienso en lo siguiente. No se trata de decir que le vas a poder o no tipificar un X delito ahorita. Yo les pregunto, ¿qué les parece si analizamos? Yo les pido que analicemos un escenario donde se pueda ver. ¿Qué hace Gerardo? ¿Qué hace Rogelio? Y hablando ahí para que sepan quién es el visitante que tengo. Bueno, imagínense que podemos poner en un video, un time-lapse, de todas las declaraciones de López-Gatell, desde el día 1, o incluso del presidente mismo diciendo, aquí no hay pedo, aquí no hay cohete, aquí no hay jale. Y es más, juguemos con la posibilidad de que la última imagen sea la de la declaración pasada con lo de, pues los que se murieron, pues se murieron.
Si ponemos en un timeline, ¿cómo era? Los muertos, los que se murieron, o Los se que murieron, ¿no? fallecieron. Puta, esa madre que de veras, Que es casi lo que chingó a su madre, ¿no? ¿ya? Que de hecho tiene un trasfondo. Pues sí, pues te moriste, cabrón, ¿no? Hay que entender también que tiene una formación médica. Si ponemos ese video con este cabrón, con todas sus declaraciones, si yo lo veo, yo concluiría con lo siguiente: este cabrón o no sabe de lo que habló, o no se preparó para el tema, o incluso apoyó decisiones de corte político y que generó en la población desconcierto, descontrol, desinformación. ¿Sabes qué? Este cuate o es tonto, nos iríamos por la ceguera, bueno, iba a decir, no, ceguera voluntaria, no, nos vamos por, el cuate no sabía lo que hacía, es tonto, o el cuate escogió no ver ceguera voluntaria, escogió no ver ciertas cosas. Y entonces creo que ahí, damita caballeros, ahí creo que chance sí estaríamos ante la posibilidad de fincarle como decía Aglaé, una responsabilidad patrimonial del Estado, un caso de una acusación por corrupción. Acuérdense del principio, la corrupción mata. Dicen que la corrupción mata, ¿no? Y también a eso yo le podría incluir, ¿quién dijo lo de las empresas? ¿Qué de las empresas? ¿Cuáles empresas? empresa quebró. Aglaé. Aglaé. Otro buen comentario de Aglaé, por favor, anótenselos. Váyanselos anotando. Oye, mi empresa quebró. Ese es tu problema. No. El problema es que me hiciste cerrar sin tener un protocolo bien establecido, sin tener programas. Cerraste tal programa, quitaste dinero de hospitales y a eso súmale, oye, se murió un familiar mío. ¿Por qué? Porque tú ordenaste que no hubiera pruebas. No sé, para mí no está tan sencillo como lo plantean Rogelio y Gerardo y en algunas partes Aglaé. Yo creo que si como todo, con el paso del tiempo, cuando llegue el momento indicado, lo vemos desde una foto panorámica, no estoy tan seguro de que el doctor López-Gatell la pueda librar tan sencillo. No sé. Bueno, a ver, voy a hacer un comentario que no va a ser nada popular. La actuación ha sido inmoral, desvergonzada, pero no siempre lo inmoral y lo desvergonzado es antijurídico e ilegal. Sí, estoy de acuerdo. O sea, es una desgracia que haya caído esta pandemia cuando estaban estos cuates en el gobierno. Dilo. La gente más incapaz, la gente más incapaz que me ha tocado ver, la gente la más incapaz, la más ignorante, petulante, engreída, que me ha tocado ver. Y sí, es inmoral lo que están haciendo. Es una total desvergüenza. Pero desafortunadamente, en el derecho hay reglas, más en el derecho penal, que son muy claras, muy específicas y que deben de cumplirse exactamente como están marcadas para poder acreditar la comisión del delito. Y yo siento que sería, como lo ha dicho Aglaé y como lo pudo haber también, ahorita lo bosquejó Rogelio, sería muy complicado poder acreditar esa antijuricidad, poder colmar un tipo penal. Veo más probable, eso sí, la parte, insisto, de la responsabilidad administrativa. Y todavía con eso, si se defiende, podría librarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente hay un punto muy importante. Ninguna de las disposiciones, de las pocas disposiciones que pusieron en marcha para poder hacer frente a la pandemia, fueron con carácter obligatorio. Porque nunca hubo un decreto de suspensión de garantías conforme el 29 de la Constitución Política y nunca se establecieron medidas con ese carácter de que cúmplase o cúmplase. Eran medidas donde se exhortaba a la población, ¿sí?, a hacer tal o cual cosa. No, espérate. No. Si a esas vamos a echarle bronca aquí a mi vecina, a Luisa María Alcalde,
que decidieron sustituir una palabrita en esa declaratoria, que hubiese permitido Por que eso, los patrones Exacto. tuviesen acceso a una suerte a diferentes apoyos. Quiero anotar, a mi parecer, este gobierno ha sido experto en crear el fraude a la ley, en que a partir de hacer unos cambios mínimos, obtienes el resultado que la ley te dice no lo puedes hacer. Y ahí están los casos de prisión preventiva para delitos fiscales, colgándose seguridad nacional. Ahí están muchísimos casos. El fraude a la ley es una de las características fundamentales para mí de cómo se ha ejercido este gobierno. Yo quisiera retomar lo que dice Gerardo en cuanto a que la Constitución establece quién tendría que haber sido el rector en esta situación, que es el Consejo General de Salubridad, comandado, coordinado por el secretario de Salud, por el doctor Alcocer. Entonces, ¿por qué no la responsabilidad para el secretario de Salud? Exacto. Más bien. De ahí nos vamos a si es el Consejo de Salubridad General el que debe tomar estas riendas antes de llegar al estado de excepción del 29 constitucional. Si es este Consejo de Salubridad General, hay un fraude a la ley, un fraude a la Constitución, cuando el subsecretario empieza a decir, no, es que los gobernadores son los que cometieron el error, porque los gobernadores son los que empezaron a dejar salir y crearon 32 semáforos distintos. No, pues lo que no hay es una coordinación desde el gobierno federal en algo que la Constitución en el 73, en el catálogo de atribuciones para la federación, establece. No estamos hablando de una facultad residual que le quede a los... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que le correspondía al gobierno federal. Oye, Rogelio, pero también hubieron por ahí un par de gobernadores que implementaron medidas más rudas que el gobierno federal. Exactamente. Alfaro, el de Jalisco, el de Yucatán. Vila, Mauricio Vila. No, no sé si el Bronco de Nuevo León, ahí sí no recuerdo, pero sí lo habíamos comentado. También. Más de uno. También, en un principio lo hizo. No nos perdamos, pero por lo menos 2 por nombre sabemos que implementaron medidas más rudas. ¿Qué pasó, Aglae? ¿Por qué te vas? Así fue. Entonces, ya nada más para retomar el hilo. No ha habido una coordinación por parte del gobierno. Fue bastante tendencioso, como tú lo dices, Salvador, el no tener esa palabra para entonces no caer en el supuesto de la Ley Federal del Trabajo, y que hubiera permitido... Cañón, ¿no? Sí, claro. O sea, que hubiera permitido una actuación distinta. No ha habido unos apoyos focalizados, centralizados a quienes, al sector más productivo dentro del Producto Interno Bruto, que es el sector servicios. No lo hubo. No hubo unos apoyos. Rogelio, pero antes de eso, estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué te parece si antes de decir todo a lo que pudieron acceder, analizamos esto? La simple, sencillísima aceptación, el reconocimiento de que hay pedo en la galaxia. Y el que haber puesto 2 meses antes, ¿no? O sea, bueno, empecemos señalando que el presidente dijo, solo le faltó decir, esto del COVID-19 es producto de los conservadores, es un complot en mi contra, solo le faltó decir eso. Pero si hubieran utilizado esta expresión, hubiese implicado que aceptaban que había una bronca, y ni siquiera para eso, mano. Bueno, pero ahí también te pueden decir, la OMS primero dijo al principio, no hay pedo, esto no se va a salir de control, lo tenemos ya cercado. Entonces, al principio se supone que López-Gatell actuó de acuerdo con lo que decía la OMS. O sea, están todos en mi contra, ¿verdad? Hoy? No, es que me parece que es muy complicado porque no hay, digamos que, pruebas o hechos científicos con los que tú puedas demostrar que estuve equivocado. Porque él te va a decir, de acuerdo con mi experiencia pedorra, de estúpido idiota, yo creí que pues no era necesario hacer tantas pruebas, ¿no? Y si después del tiempo cambia la evidencia en que sí hubiesen existido más pruebas, se hubiese logrado un mejor control de la pandemia, pues te pueden decir, en ese momento no contaba con esa información. O sea, es que no, yo sí la verdad no veo como que por dónde, porque me parece que por muy mal que esté haciendo las cosas, no tenemos un parámetro para saber cómo debía de hacerlas.
Más o menos, ¿no? O sea, porque al menos me gustaría regresar a los conceptos de previsibilidad, de diligencia debida y de incrementar el riesgo de una manera injustificada. Y en ese sentido, tenías 2 meses de preparación. Exacto. Y tuviste más o menos, pudiste ver cómo reaccionaron otros países y más o menos qué efectos tuvo la reacción que tenían. Otra cuestión. A mí me parece, la semana pasada estábamos hablando de la politización de la justicia, la politización de la salud, la politización del uso del cubrebocas, de cómo te puedes o no te puedes de quedar en casa, atendiendo a las asimetrías y a las diferencias y a las brechas que hay en la misma sociedad mexicana en todo el país. Eso es lo que a mí me pareció sumamente injusto. Es evidente que no podías tener las mismas normas en distintos lugares, pero sí podías establecer el reconocimiento de la gravedad del problema. Y nosotros los mexicanos somos mucho de ver el ejemplo de nuestros gobernantes. Y a mí me tocó escuchar a muchas personas decir, no debe ser tan grave que el presidente no usa cubrebocas. Bueno, la no pero eso ya es otra del cuestión. presidente en Francia, y ahí sí ya usó cubrebocas. Pues porque no es lo mismo ser aquí una pinche perra creída a ir a otro país y te dices, aquí sigue las reglas porque siguen las reglas, esa es la diferencia. Ay, ya, perdón, no, es que, oye, se me hace salir. Quiero dejar constancia, si es que no aparezco en cámara, que yo me volteé para otro lado, ¿eh? Hasta la baba se me salió del nervio. No, ya hasta se me salió del lugar. No, es que, es que es el mismo gesto retador que hizo Trump cuando aparece en el balcón de la Casa Blanca, literal arrancándose la mascarilla, casi faltó decir fuck off, ¿no? O sea, la fregada, no me interesa. Pero a ver. Como si estuviera en Raw. Pero a ver, Rogelio, denme chance de regresar a lo que dijo Rogelio. Porque por eso les dije, ¿qué tal si vemos un timelapse de la primera declaración y la dejamos en la de los que se murieron, se murieron? Rogelio, pues, lo que dijo Rogelio es la neta. Tuviste 2 meses como epidemiólogo. Gracias por su apoyo, muchachos. Se supone que es experto y sabe, y cualquier persona que estudia el tema de las epidemias sabe que vivimos en una era de altísimo contagio. Vete a un aeropuerto. Es más, ¿sí o no? A ver, racita, ¿sí o no? Empezamos la pandemia con teorías de la conspiración. Oye, los chinos, lanzaron esto como una guerra bacteriológica. ¿Qué tienen que hacer? Pues mandar una parejita, una al aeropuerto de París, al aeropuerto de JFK, a O'Hare en Chicago, y la naturaleza hace el resto, ¿sí o no? Y un experto en epidemias, ¿qué va a hacer? Ah, caray, si ya reventó allá algo, en la era de la información, en la era de la hiperconectividad, déjenme citar a Puri Carpinteiro, ¿sabes lo que es el Big Data? Párate. Ay, mi Puri. Oigan, ¿sí vieron que mi Pati, en la casa estamos consternados? Marlene está consternada. ¿Qué le pasó? Y Pati Navidad está apoyando a Trump. ¡Qué raro! Sí, claro. ¡Qué raro, no! Claro. Qué terrible, sí estamos consternados. No podía saberse. Pero bueno. No, bueno, a ver, entonces, nada más te digo esto. ¿Estás tú de acuerdo o no en que carece de toda lógica que un experto, un renombrado doctor que se especializa en darle seguimiento a un posible brote, al brote de un virus nuevo, de una pandemia, no vea, como dijo Rogelio, tuviste 2 meses de adelanto, y que su respuesta sea, no me jodas. Estoy de acuerdo contigo plenamente, pero insisto, es inmoral, es una sinvergüenzada, pero no necesariamente va a ser antijurídico e ilegal. Ahora, eso no quiere decir que no se intente integrar elementos de prueba para poder acreditar la negligencia, ¿sí?, del Estado mexicano
el manejo de la pandemia y poder llegar a encontrar responsables de todo lo que ha pasado a partir de que entramos en cuarentena. Y a decir responsables de decir todo lo que ha pasado, no me refiero únicamente a los fallecidos, me refiero a la quiebra económica, a la pérdida de empleos, ¿sí? Y a la inestabilidad social, a todo ese cóctel tan peligroso que tenemos ahorita, que no se pudo tampoco aminorar o manejar debidamente a raíz de la cuarentena. ¿Qué decía todo el mundo? Estamos todos encerrados, van a bajar los delitos. Ah, sí, no me digas. ¿En dónde? Yo te digo dónde. ¿No? Pues, bueno, Yo a te final de digo dónde. cuentas, vuelvo al punto. ¿Dónde? Sí, pues no sé, yo creo que ya en Rusia o en Pues en Sonora, papi. Timbuktu. Ajá. A mí me gustaría... Bueno, pues quizás Nayarit se haya bajado. Quizás Nayarit se haya bajado, ¿no? No, en Nayarit sí baja, pero baja la marea. Bajan otras cosas. Ah, es Las que hay vamos mar. a Allá hay mar. Nayarit, mon amour. Siempre nos quedará Nayarit. Tenemos Nayarit. Oye, Rogelio, ya hasta tu perro se aburrió. Bueno. Sí. Bueno, a mí me gustaría retomar un poco de lo que dijo Gerardo para dejar en claro dos cosas. Una cuestión es la responsabilidad del Estado, ya sea patrimonial o sea la responsabilidad internacional ante la Corte, y otra cuestión es la responsabilidad del funcionario. La responsabilidad del funcionario de Hugo López-Gatell bien podría ser, como lo dijo Gerardo, administrativa. Yo en lo personal veo difícil el tema de la responsabilidad penal, pero también nos queda la responsabilidad política. A final del día, en un sistema de rendición de cuentas, en un sistema de una vida democrática, se esperaría que el subsecretario compareciera ante el Pleno o ante las comisiones, tanto de Cámara de Diputados o de Cámara de Senadores, para poder dar una explicación de qué es lo que está pasando. Y en una vida democrática donde hubiera un mayor equilibrio entre las partes o donde se reconociera que el partido en el gobierno no tiene que obedecer al presidente a ciegas, fideicomisos, uno pensar en eso, uno esperaría que dentro de estas comparecencias los mismos representantes populares por el partido en el gobierno le hicieran ver a Hugo López-Gatell lo equivocado de su proceder y le pidieran cuentas y le pidieran explicaciones. Eso habremos de ver qué es lo que sucede, ¿no? Pues no, ya hasta me pendejé a una senadora del PAN. A ver, cuéntanos el chisme. Bien. No, pues ¿no te acuerdas cuando López-Gatell estuvo en una reunión con los senadores? Y te acuerdas que todo el mundo se volvió loco porque le contestó muy feo a una senadora, creo que Reynoso o algo así. Sí. Sí, o sea, digo, en eso tienen razón, pero como dice Gerardo, ¿no? Generalmente lo que sea inmoral e irresponsable no quiere decir que necesariamente va a tener una consecuencia jurídica. A ver, Aglaé, te voy a hacer una pregunta. Ya saben que a mí me gusta pensar y hablar como no abogado para que esto funcione. Me estás diciendo, Aglaé, neto, y respóndeme desde tu negro, del fondo de tu negro corazón. Me estás diciendo que todos los muertos que estamos viendo por el COVID, que todas las medidas que pudimos tomar con esos 2 meses que Rogelio nos ha planteado de anticipación, que toda esa debacle financiera que estamos viviendo como consecuencia de un incorrecto tratamiento del problema, todo el desmadre que estamos viviendo, me estás diciendo que el secretario de Salud y el subsecretario de Salud podrían chisparla. Sí. A mí me suena como los escándalos financieros, el too big to fail. Somos demasiado grandes para ser tocados. Me dices que después de tantos muertos, de tanto sufrimiento, tantas pérdidas económicas, ¿no va a pasar nada? Yo creo que no va a pasar nada, o al menos no a ese nivel. Igual que los bancos. O sea, a mí me parece que tanto Alcocer como López-Gatell va a terminar la pandemia y en algún momento, sobre todo López-Gatell, va a tener otro lugar importante dentro de la administración
y pues como si no hubiera pasado nada. ¿No van a ser senador? Yo creo que un premio va a Diputado, tener. Un premio va a tener porque al bueno. final él está respondiendo a las órdenes presidenciales y lo está haciendo siempre de manera impecable. Primero manejó el mismo discurso del neoliberalismo, de la ciencia neoliberal, el presidente tiene fuerza moral y no de contagio. Mira, exacto. O sea, Oye, perdón, espérenme, voy por el no sé qué cargador crees, de pues, la compu. No digan nada va. muy interesante en lo que vengo. Uy, No, pero a ver, retomando, a mí sí me parece que la actuación, e insisto, ¿no? Creo que hay un incremento injustificado del riesgo. a ver, Rogelio, una pregunta, tú que eres semifinanciero, eres financiero de closet. Pues no obliga al gobierno, no obliga la ley a las instituciones financieras a medir sus riesgos Sí, a claro. diferentes niveles, o sea, en diferentes campos, sus riesgos financieros, sus riesgos antilavados, sus riesgos anticorrupción. ¿Cómo chingados no les podemos exigir entonces a nuestras autoridades que se hagan cargo de su responsabilidad cuando no midieron el riesgo? Yo creo que aquí voy a poner sobre la cámara un libro que tú me recomendaste leer hace mucho y creo que es una lectura obligada para todos nosotros. Y estamos hablando de La Sociedad del Riesgo. Es No tengo aquí mi copia, pero sí. Es obvio que en las funciones de gobierno es necesario que se establezca una evaluación nacional de riesgo en sus respectivas competencias. Tenemos que pasar a este enfoque para poder minimizar, no negar, para poder mitigar, para establecer medidas que nos permitan ir paliando los mismos. Pero el tener una actitud como no pasa nada, eso es allá, incluso llegué a escuchar argumentos entre la población de es que es muy diferente la dieta del mexicano y nos vamos al argumento de la raza de bronce y caemos en una cuestión muy simplista, pero se escuchó, se dijo. Creo que debemos de estar todos preparados para la eventualidad, para los riesgos y establecer cuáles podrían ser las medidas para mitigarlos. Y eso es algo que falló en la perspectiva del gobierno federal y que dejó a muchos gobiernos subnacionales a que lo hicieran a como fuera su parecer, y eso llevó en algunos casos a excesos y en algunos otros casos a absolutas omisiones. A decir, pues no hago nada, ¿por qué? Porque no me han dicho que haga. Okay. ¿Puedo hablar? Ay, ya ahora sí pedí la palabra. Fíjate que ahora, bueno, la que alcancé a oír de Rogelio, hace ya unos meses leía una columna sobre el manejo de la pandemia en los países que tenían un sistema de gobierno mucho más control, con mucho más control, por ejemplo, Corea, China, y algunos países del Oriente, en donde, por ejemplo, ahí lo que estaban utilizando era el control de las redes sociales. O sea, para de verdad hacer una segmentación y separación de los enfermos de COVID. O sea, pon tú, si tú publicabas en tu Facebook, estoy en una fiesta o estoy en una reunión con más de 3 güeyes, te caía la policía. Porque constantemente era un monitoreo de todas las redes sociales de la población. Entonces, son países que lograron tener o mantener cifras mucho más bajas. Digo, claro, nosotros tenemos un sistema de gobierno totalmente diferente, pero a mí me parece que en este caso se cayó en un exceso. O sea, López Obrador, su gabinete siempre está con la idea de que nosotros somos muy abiertos y muy democráticos y muy defensores de las libertades. Al inicio de la pandemia, ¿qué se le exigió a López-Gatell? Güey, cierra los aeropuertos. O sea, esta madre está viniendo de los aeropuertos y no quiso hacerlo porque dijo, no, es restrictorio de Una los errada derechos medición del riesgo. humanos. Ajá, ¿no? Y después, meses después, dice, no, es que esto de COVID empezó por los ricos, porque los ricos viajaron al extranjero. Cabrón, ¿y por qué no cerraste el aeropuerto? ¿No? Así Entonces, fue. yo creo que en ese sentido, creo que sí puede tener una gran responsabilidad
incluso, bueno, la histórica la va a tener siempre, ¿no? Pero el hecho de querer actuar siempre bajo esa bandera progresista de no somos restrictivos de los derechos humanos costó muchas vidas, ¿no? Lo del aeropuerto, lo del cubrebocas, cuando le dijeron, oye, ¿por qué no se instaura una norma obligatoria para el uso de cubrebocas? ¿Qué dijo? No, porque es restrictorio de los derechos humanos. Vale, y todos los derechos humanos de los muertos, de las familias que quedaron incompletas por esas omisiones. Igual hizo lo de los Por eso semáforos de los estados. Por eso debieron haber decretado suspensión de garantías como con el 29. Por Y si eso hubiera debieron haber tenido hecho. mejor Por eso se control. contempla. Desde luego, ese era el fin. Acuérdense ustedes exacto. cuando empezaron a salir en redes sociales, los videos allá del norte de Saltillo, de mi rancho, donde no te dejaban entrar si tenías síntomas de COVID, no te dejaban entrar a la ciudad. Había un retén de Monterrey a Saltillo, entrando a Saltillo, donde no te dejaban entrar. Y hubo quien subió el video donde la policía estatal que tenía el retén estaba regresando a la gente, no nos dejaban entrar a la ciudad para evitar que se desplazaran gente de riesgo, evitar riesgo. ¿Cuál fue el primer reclamo en redes sociales? ¿Por qué lo hacen? Eso es violatorio de garantías, no se puede hacer, son unos represores. ¿Sí o no? Salió así el video. ¿Sí o no? Era lo que comentaban. O sea, y ahí está bueno, la entonces, para mí eso fue inconstitucional, pero bueno. Es que, claro que lo es, pero es que lo era porque no había el decreto de suspensión de garantías individuales, que para eso se creó la Constitución política. No está de adorno, para eso existe. ¿Sí? Para este tipo de situaciones de emergencia, para eso está creado. Ahora, hay que ser sinceros, hay que ser realistas y hay que decir otra frase que no va a ser nada popular. La sociedad también tiene su porcentaje de responsabilidad en lo que ha sucedido, porque ha habido en muchos sectores y en muchos lugares mucho valemadrismo. No lo neguemos. ¿Sí? Eso también abonó al desastre con el cual nos estamos encontrando ahorita. O sea, es obvio que estando en el gobierno no puedes esperar que la sociedad reaccione de una manera congruente o que reaccione. Para eso eres gobierno. Exactamente, por eso tú tienes el mando y la represión si es necesario. Exacto, para eso tienes la fuerza pública, para eso puedes establecer garantías, para eso tienes un control y para eso tienes una rectoría en materia federal para este tipo de situaciones. Si tú no le avisas a la población, y ojo, si nosotros, y podemos hablar del error de Claudia Sheinbaum en mantener el Vive Latino, o podemos hablar de las infografías que publicaba la Secretaría de Salud donde decía nada más lávate las manos, esto no pasa nada, tal. Sí. O sea, podemos hacer muchas cosas. Exactamente. No tienes una comunicación social donde el gobierno, primero, reconozca la gravedad de la situación, segundo, considere que debe haber medidas de contención o haya medido el riesgo y el cálculo de su riesgo sea, no la vamos a librar. Si no tienes ninguna de esas dos cosas, pues entonces lo que tienes son señales encontradas y lo que tienes es una descoordinación nacional, que fue lo que sucedió al llegar a extremos como el que narras de Saltillo, que sí es notoriamente inconstitucional, pero ojo, velaron por la seguridad de la población. Y no estoy haciendo una apología de la violación constitucional. Lo que estoy diciendo es un conflicto entre donde no tienes nada de control a donde cómo puedo resguardar a mi población, porque yo considero como gobernador o como alcalde que esto sí va a repercutir y va a repercutir de manera negativa, pues lo hago de esta forma, ¿no? Igual una política fallida, porque de nada servía que tú en un estado tuvieses un semáforo y en el contiguo tuvieras otro, porque no podías negar el acceso donde tenemos el libre tránsito en el. Bueno, acuérdate que hubo un pleito ahí entre incluso alcaldes en Nuevo León, ¿no? Así es. Exactamente. Así pasó. Pero todo es derivado de la incapacidad de la Administración Pública Federal actual de gobernar y de aplicar la ley como se debe. Es que no se quieren ensuciar las manos. O sea, para lo que deben, ¿no? Más de la forma neoliberal del gobierno, en donde en verdad no hay una intervención del Estado y se deja a la ciudadanía, a su criterio, a su suerte, el establecer en qué medidas se van a cuidar. Y si tú no quieres abrir, pues no abras. Y si tú no quieres ir a trabajar, pues no vayas.
Y si tú quieres negociar, y eso lo dijo el presidente en alguna mañanera, todo se puede negociar, perdón, para alguien que se dice de izquierda, no me parece que exista algo más neoliberal que decir todo está sujeto a negociación. Se puede negociar si te pagan menos o si te pagan la mitad o si te pagan completo y te vas a trabajar en tu casa. Hay muchos casos de empresas que ante la ausencia de una política de Estado que dijera se va a hacer así, así, asado y tenemos tales y cuales apoyos y esta es la manera, las reglas de operación para acceder a ellos, lo que terminaron haciendo fue una simulación y diciéndole a sus trabajadores vayan a sus casas, quédense en sus casas, pero pues quédense con mitad de sueldo, 3/4 partes de sueldo. Y esto es lo que crea es toda una realidad distanciada del discurso y distanciada, por supuesto, de la ley y sin hacer caso de lo que ha dicho Gerardo, de los mecanismos que ya están previstos en la ley, porque para eso están. A ver, para cerrar este bloque, el secretario de salud, el subsecretario de salud o incluso el presidente o incluso la secretaria del trabajo, todos los que estuvieron involucrados de una forma u otra en este desastre. Primera pregunta, ¿tienen responsabilidad penal? Rogelio, Aglaé, Gerardo. Yo voto no. Voto no. No, no, porque no se les ha afincado todavía. No. Bueno. Aquí hay que hacer un comentario, mi querido Salvador. Muchas cosas pueden denunciarse. O sea, la denuncia se puede hacer sobre cualquier cosa. Que alguien diga voy a denunciar por tal y tal, adelante, que denuncie. Ah, no, todo se puede denunciar y tanto se puede denunciar que ahí está el pendejete ese abogado de cuarta que me denunció por un tuit en su contra. Tengo una denuncia, tengo una carpeta de investigación. Por este muy pendejo. Divertida, por cierto. Muy divertida el contenido, Sí. muy divertida la acusación. Sí. Soy yo y como 15 cuentas Sí. de Twitter más según este pobre cuate. Hasta de verdad cómo lo compadezco. Eres Bueno. el dueño de Chocodón de Enterprise, sí, ya me acordé. Sí, No, o sea, soy como estaba 10 cuentas, dueño creo. de Twitter y luego estás tú. Sí, Bueno, sí, no. entonces, a ver, pregunta 2. No obstante lo que estamos viendo, como decía Gerardo, la indignación justa, ¿no va a pasar nada? Yo creo que debe pasar, pero debe de empezar a pasar en las urnas. Ahí donde debe de reflejarse la indignación, en las urnas. No podemos esperar a que un tribunal nos haga justicia porque difícilmente va a suceder y porque no sabemos, ya vimos cómo se va a gastar la corte, si esto va a pasar. Las urnas son el mejor parámetro para que la gente diga, hasta aquí. Mi indignación, aquí de reflejo. Hasta aquí llegaste, te vas. A mí me gustaría abundar a lo que dice Gerardo, estoy totalmente de acuerdo, es en las urnas, y por favor que no caigamos en el espejismo de ahora vamos a hacer una consulta popular para enjuiciar a López-Gatell. O sea, no caigamos en eso. Hay que seguir los cauces legales, hay que irnos por la ruta de la legalidad, y dentro de la ruta de la legalidad en la vida democrática está acudir a las urnas para votar por un proyecto de gobierno distinto, para votar por otras personas y decir, confía en ti, tú no me serviste, vámonos, me voy con este otro. Lo dijeron en 2018, ya me robaron otros, quiero que me venga a robar uno nuevo. Ah, bueno, pues el que llegó a robar no la armó, podemos ir a otra opción. No, y aparte de que te roba, te mata y te deja pobre. Entonces, no. Tercera pregunta, entonces. Pero faltó Aglaé. Ah, perdón, discúlpenme. No, pues licenciada. ya, yo soy escéptica en que va a tener una consecuencia personal y directa para el subse o para el secretario. O sea, yo qué más quisiera, pero la verdad es que no lo veo. Y sobre las urnas, yo la verdad soy bastante escéptica. Yo creo que nosotros vemos un panorama muy sesgado de la opinión pública, de los disque intelectuales que encontramos en redes sociales, pero la verdad es que allá afuera la gente tiene otra opinión y ni siquiera se da cuenta de cuál ha sido el manejo de la pandemia. Entonces, yo no creo que se vea reflejado en las urnas, pero pues hay para la otra, todavía hay más tiempo que vida. Entonces, mi tercera pregunta, pues ya técnicamente vale madre.
¿ven ustedes o no un equivalente a los rescates bancarios, el famoso too big to fail? No importa lo que hayas hecho, la vas a chispar. Ahí, Bueno. cuando fue los rescates bancarios y la crisis de 2008, lo que decía no solamente era too big to fail, sino también too big to jail. Entonces, ahí lo que se involucra es algo de este tamaño, ¿va a proceder un enjuiciamiento? No sé, tú no. Aparte Me estoy de peleando, eso, me estoy recuerden peleando con que- el chamaco y los perros que tiene un pleito aquí Ok, afuera de mi perdón, estudio. perdón. Hay un pleito de perros aquí afuera de mi estudio, no sé. Se están peleando los perros. ¿Qué hacemos? Bueno, sale. Yo digo que bebamos. Yo digo Todos que menos chale. Aglaé. Yo digo Yo digo que que chale. chale. No se vale, no se vale. Yo voy a decir algo que no acostumbro. Lo voy a decir diferente. Voy a decir algo que ya he dicho. Yo estoy convencido que Andrés Manuel tenía que ganar. Mm. Conocí hace muchos años a Andrés Manuel, fui abogado de Andrés Manuel y era un tipazo, tipazo. Te escuchaba, te preguntaba, me acuerdo que decía, me preguntaba, cuando veíamos un caso, él era el presidente del PRD en aquellos días, cuando hizo parte de su equipo de abogados. Escuchábamos historias de terror de activistas políticos que eran asesinados o eran metidos a la cárcel y me volteaba a ver y me decía, yo chamaco, yo pendejo, chamaco baboso. Todavía, ¿verdad? Pero sin chamaco. Me preguntaba, le dije, Yao, ¿cómo ve usted esto? Salvador. Salvador, ¿cómo? Le dije, no, le dije, ¿qué se iba a saber mi nombre? Le dije, Yao, ¿qué opina usted de esto? Y pues yo apanicado, me estaba preguntando el presidente del partido, me preguntaba qué opinaba yo, y me acuerdo que decían, está de la fregada esto, hay que proceder legalmente. Ah, me gusta cómo piensa. Era un tipazazo, pero bueno, el tiempo cambia a las personas, ¿no? Pero sí estoy convencido de que Andrés Manuel tenía que ser presidente de México. Estoy convencido que no había otra opción sobre el escritorio, se necesitaba ese cambio, lo que no se necesitaba era un voto a lo pendejo, un voto corporativo pendejo sin saber quién diablos iba a llegar al Congreso, sino eliminando técnicamente un sano equilibrio de poderes. Pero también sé también sé y también lo digo, junto con esa necesidad de que llegara Andrés Manuel, de que ganara, pues también había una responsabilidad muy fuerte sobre sus hombros y no estoy viendo reflejada esa esperanza que tenían muchos mexicanos de un cambio. Creo que estamos viendo las mismas prácticas de los otros gobiernos que tanto criticaron, que tanto detestamos, simplemente con marca libre, con un nivel de calidad muy bajo. Oigan, antes de irnos, ya llevamos un rato aquí, pero antes de irnos quiero hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Qué hubo? La no primera dama está en París y según el tuit del señor presidente, que por eso nos enteramos que andaba allá, pues ¿en calidad de qué fue? Si iba representando al presidente, Exactamente. ¿qué es? Es integrante De pro poeta, bono, ¿qué pro te pasa? Va en tempore calidad de poeta. va en calidad de poeta. Poetisa, poetisa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, señoras y señores? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo ese jale? Pues es que, ay, no, sí tengo el micrófono prendido. Yo siento que hacen pedo donde no debería de haber pedo. Yo voy a beber para olvidar. O sea, yo no sé por qué, en serio, comunicación social tienen un grave problema en esta administración. Tan fácil que era anunciarlo antes y evitar pedos, pero no, todo lo hacen así como escondido, como si tuviera algo de malo. De todos modos nos vamos a enterar. De todos modos ya sabemos que a ella le gusta pues salir en la foto y que vean que según es muy culta y que se esté metiendo ahí en mamada y media porque no tiene nada que hacer la pinche vieja. O sea, no quiere tomar las funciones de una primera dama, pero cuando se trata de algo que como que sí le llama la atención, dice, ay, pues aquí sí voy, sí gasto del erario público, porque nunca nos dicen de dónde sale para esos viajes, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí no hay mayor pedo, ya sabemos que comunicación social trabaja así, todo lo quiere esconder como si fuera algo malo, no me parece algo tan grave, ella se maneja así, entonces pues, X, la verdad me da X, al menos la vimos con cubrebocas, y pues ya,
Una contradicción más. Una contradicción más, una raza al tigre, una mancha más al leopardo. O sea, así de sencillo. Yo quiero abundar en... Este es el gobierno de la rifa del avión sin avión, el juicio a Lozoya sin Lozoya, el juicio expresidentes sin expresidentes, y la primera dama diciendo no soy primera dama, pero fungiendo como primera dama. Entonces, Y que gasta como primera dama. lo que ¿Quién pagó eso? necesitamos es pararle a la simulación, es demandar que haya un alto a la simulación y que las cosas, no está mal que la primera dama vaya a un viaje a Francia, por supuesto que no, es sano, forma parte de las relaciones bilaterales entre los países, de incrementar el acervo cultural, de lo que sea. Lo que está mal es decir, no soy, pero sí soy, no soy, pero me parezco. Si camina como ganso, tiene plumas de ganso y grazna como ganso, es un ganso. Ya. Así es. Híjole, qué Es que no sabíamos que ya habías terminado. Perdón. Está bueno. Así las cosas, solo me resta hacerles una pregunta. Es tarde, ya empezó creo el fútbol americano. Gerardo, ¿quién gana hoy? Yes. ¿Quién juega y quién gana? Hoy juega Tampa contra Chicago. Se reencuentra Nick Foles y el ponchabalones Tom Brady. Creo que Las trae viudas más de equipo Brady Tampa. hoy tienen Trae cita. más. Exactamente, las dudas es que cambiaron el jersey de Pats por el de Tampa, o que le pusieron por delante el de Pats y por atrás el de Tampa. Hoy van a ver al ponchabalones jugando. Está bien. Y pues yo creo que gana Tampa. Creo que acabamos de inaugurar la sección, el comentario deportivo, a cargo de Gerardo. Wilson, dijo Nelson. Pero Así es. necesitas ponerte un shortcito y un top para que te hagan caso. Acá bien suculento. Comentario. Es deporte, no clima, no reporte del clima. Ay, también hay en el deporte. Ahí está Había. la queridísima Hay un montón. Inés Sainz. Ajá, y hay ¿Todavía? otra. Jimena algo, creo que de fútbol. Ah, Ven bueno, a son otras comer. cosas, licenciada. No, Bueno. bueno, ya vamos a empezar con la hora de adultos. Ahí muere. Damas y caballeros, muchas gracias. Ya oigan, también para cumplir con la tradición, ¿de qué tema no vamos a hablar el próximo jueves? Oigan, Pues de lo- tenemos comentarios en YouTube y ni siquiera los hemos... Por favor, Aglaé. No, Vázquez. digo, la Yo sí verdad les es doy que... like. Ah, sí. No. Gracias. La verdad es que no los pude leer así porque nada más vi así de rápido, pero vi que tenemos comentarios y como que No. sugerencias de Aglaé temas. está mintiendo. Lo que Aglaé quiere decir es que los comentarios de YouTube casi todos son ¿para qué chingón es Aglaé? Aglaé es la Bueno, mejor de los eso cuatro. es a huevo. O sea, eso Aglaé es a está huevo. diciendo, Claro, no los leí, claro. pero A yo ver. sí los leí. Ay, No. sí. Like. No, es que vi una sugerencia de tema por ahí, nada más que no lo recuerdo bien porque así, o sea, nada más los pasé de rápido, pero pues igual les podemos echar un ojo y a ver si lo tomamos pues para la siguiente clase. Yo creo ¿No? que O sea, y de que soy la más vergas, pues a huevo. yo creo que sí hay temas. Bueno, Creo que no, está- bueno. No es cierto. Con ese ya, fino ya comentario, vi. doy oficialmente por terminada la tercera sesión de Drunk Compliance. Y pues gracias por todo. Y vámonos a ver el fútbol americano, las viudas Sí. de Brady. Compartan, Que no me escuche mi esposa. Me entero que mi Que esposa les ya vaya bien, Nayarit. Que les vaya bien, Nayarit. A los que vayan allá a Nayarit, que les vaya bien. Véanos, compartan, denle like, todo eso, ¿no? Y denos su opinión de qué les parece y pues igual de qué les gustaría que hablemos. Viper. No se te oye, Salvador. Hijo,